Me llamo Amber Wilson, tengo 32 años y mis propios padres me demandaron por negarme a pagar la hipoteca de mi hermana. Todo empezó con una carta que ataba mi nombre a una deuda de $480,000, una deuda que yo jamás había firmado. Llamé conmocionada. Su respuesta: hemos decidido que tú deberías asumirlo por Heather. Cuando me negué me arrastraron a los tribunales. Lo que pasó después destrozó nuestra familia para siempre. Antes de contarte cómo empezó todo, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Y si alguna vez te han hecho sentir que tu generosidad es una obligación, dale a like, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que importan. Vamos al comienzo. Pensé que era otra carta absurda del banco hasta que vi mi nombre asociado a una deuda de casi $500,000. Estaba junto a la encimera de la cocina, revisando la montaña de facturas y folletos que se acumulaban cada semana. Aún tenía la mente a medias con el informe trimestral que había estado preparando en el trabajo. El sobre era grueso, color crema, con un remitente de apariencia formal. Compañía Hipotecaria Bahía de Massachusetts. Seguramente publicidad, pensé. Estuve a punto de tirarlo directamente al contenedor de reciclaje, pero entonces lo vi. No solo mi nombre completo y legal en negrita encabezando lo que parecía una declaración hipotecaria. Con los dedos temblorosos pasé las hojas. Monto del préstamo $480,000. Cuota mensual $2,850. Plazo 30 años. Dirección del inmueble 247 Oakwood Drive, Winchester. Me quedé paralizada. Yo no había solicitado ninguna hipoteca. Ni siquiera había visitado nunca una casa en Winchester. El pánico subió desde el estómago hasta el pecho como una ola traicionera. Me dejé caer sobre la silla del comedor, con el corazón bombeando con fuerza en los oídos. En cuestión de segundos me vi arrastrada por todos los peores escenarios posibles: robo de identidad, bancarrota, el fin de mi crédito. Respiraba entrecortadamente. Cerré los ojos y me obligué a inspirar hondo. Cogí el teléfono y marqué el número de atención al cliente de la compañía hipotecaria. 3 tonos. Mensaje automático: nuestro horario es de lunes a viernes de 9 cetros a 17 cetros. Miré el reloj. Eran las 18:03, claro. Con las manos aún temblorosas, abrí la agenda de contactos. Me detuve en mamá. Dudé. Llamarla siempre significaba abrir una puerta que yo no quería volver a cruzar. Los recuerdos eran instantáneos. Cada vez que había llamado para pedirme un favor por Heather. Cuando se le estropeó el coche y me presionaron para que pagara $800 por la reparación. Y yo aún comía ramen mientras pagaba mis préstamos estudiantiles. Tantas veces me prometí, esta será la última. Pero esto no eran unos cientos de dólares, era mi vida entera. El teléfono sonó 2 veces. Amber, qué sorpresa tan agradable, dijo mi madre. Mamá, acabo de recibir algo por correo, documentos hipotecarios a mi nombre, de una casa que no conozco. Silencio. Luego, con su tono característico ligero como una nube: ah, ya te han llegado, qué bien. Parpadeé. Perdona, ¿qué quieres decir con qué bien? ¿Qué está pasando? Su voz cambió. Apenas un matiz, pero ya sonaba condescendiente. Cariño, esta conversación no es para tener por teléfono. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Estaremos tu padre Heather y yo. Te lo explicamos todo. Me levanté y empecé a caminar en círculos. Mamá, esto no es un chisme familiar. Esto es fraude. Hay una hipoteca de $500,000 a mi nombre. Suspiró como si yo estuviera exagerando. De verdad estás dramatizando. Ven a casa a las 6. Hablamos con calma. Antes de que pudiera contestar, colgó. Me quedé mirando el teléfono, el pulgar suspendido sobre el botón de rellamada, pero algo me dijo que era inútil. Cogí las llaves del coche. El trayecto de Boston a Connecticut me pareció eterno, aunque lo había hecho decenas de veces por cumpleaños, navidades y fines de semana que me habían chantajeado emocionalmente. La autopista pasaba borrosa mientras mi cabeza daba vueltas sin parar. Buscaba una explicación lógica. Mi mente racional, la que me había llevado a tener una carrera en finanzas, me decía que tenía que haber una razón sensata. Pero la pesadez en el pecho decía otra cosa. Lo sabía. Sabía que algo estaba roto. Cuando giré por la calle de mis padres ya caía la noche. La casa seguía idéntica. Persianas blancas. Césped milimétricamente cuidado. La luz del porche encendida como una postal. Un lugar
que debería haberme recibido como un hogar, pero lo único que sentí al aparcar fue un frío punzante en el estómago. No estaba ya el coche de Elena en la entrada, un Honda Civic relativamente nuevo, el mismo para el que mis padres habían avalado hacía 2 años. El estómago se me encogió todavía más. Aparqué junto al bordillo, apagué el motor y me quedé sentada un instante observando la puerta de entrada. A través de la ventana del salón distinguía 3 siluetas mis padres sentados juntos en el sofá y Elena en el sillón individual encorvada sobre el móvil. Me esperaban. Fuera lo que fuese esto, no era un malentendido. Me senté en el salón como una acusada esperando sentencia, pero no había juez, solo mi familia. El aire estaba denso como si no se hubiese ventilado en días. Olía a abrillantador rancio y a restos recalentados de la cena de anoche. Mi padre permanecía rígido en su butaca habitual, una pierna cruzada con fuerza sobre la otra, las manos unidas, como si estuviera a punto de presentar una propuesta empresarial. Mi madre, tensa en el borde del sofá, tenía las manos juntas sobre el regazo, aunque los dedos no paraban de moverse. Elena enfrente de mí, encogida como heroína trágica de una telenovela barata, bajaba la mirada, con los labios entreabiertos en una mueca que pretendía fragilidad. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. El tic-tac del reloj de la repisa sonaba como martillazos. Finalmente, mi padre carraspeó. Ámbar, sé que esto debe resultarte confuso. Solté una carcajada amarga. Confuso, más bien aterrador. Mi madre me dedicó una sonrisa calculadamente compasiva. Por eso te hemos llamado esta noche. Queríamos explicártelo cara a cara. Miró a Elena, que aspiró con delicadeza por la nariz sin levantar la vista del suelo. Mi padre se enderezó. Lo hemos hablado largo y tendido como familia. Corregidme si me equivoco, interrumpí, pero creo que yo no estaba incluida. Él ignoró la réplica. Creemos que ha llegado el momento de que Elena tenga estabilidad, un hogar propio. Ha pasado por mucho estos años. Parpadeé. Yo también he pasado por mucho. Pero curiosamente a mí nunca me regalaron una casa. Mi madre se inclinó hacia adelante. Su voz era suave pero cargada de filo. Sabemos que estás bien económicamente. Con tu nuevo trabajo, el sueldo, eres más que capaz de ayudar. ¿Ayudar? La palabra me supo a veneno. ¿Queréis decir pagar su hipoteca? ¿De eso va esto? Los hombros de Elena temblaban, pero no decía nada. Su silencio era más elocuente que cualquier lágrima. A mi padre se ajustó la corbata como si el peso de la mentira le apretara el nudo. No es tan dramático como lo pintas. Simplemente utilizamos algunos de tus antiguos registros fiscales para obtener el préstamo. Fue como si la habitación se inclinara de lado. Mis registros fiscales, mi voz se quebró. Y la firma. La firma. Mi madre bajó la mirada hacia sus manos. Rellenamos los papeles por ti. ¿Por mí me levanté de golpe? Me estáis diciendo que falsificasteis mi firma. Mi padre también se incorporó imponente como cuando tenía 16 años y me atreví a preguntar por qué Elena recibía un coche nuevo y yo una bicicleta usada. No uses esas palabras, gruñó. Estás insinuando que es algo criminal. Lo es. Es fraude. Elena sollozó desde su rincón cubriéndose la cara. Puntual como un guión, la expresión de mi madre cambió. Su fachada educada se resquebrajó. ¿Cómo te atreves a hablarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti? Hecho por mí, me reí corta y seca. ¿Te refieres a los 0 euros para mi matrícula universitaria? ¿O a los infinitos chantajes emocionales para sacar a Elena de cada lío que se ha buscado sola? Somos familia, espetó mi padre entre dientes. Y la familia se ayuda. ¿Ayuda? Negué con la cabeza, el asco subiéndome por la garganta. ¿Robándome la identidad? Voy a llamar a la policía. Entonces se movió. Mi madre cruzó la habitación en 3 zancadas y me agarró la muñeca. Su fuerza para su tamaño era inquietante. Se acercó tanto que pude oler su perfume, ese que de niña me tranquilizaba. Su voz bajó a un susurro venenoso. Si sales por esa puerta, estás fuera de esta familia para siempre. La miré. De verdad la miré. La mujer que me había enseñado a decir por favor y gracias. La que me preparaba los almuerzos del colegio
y me contaba cuentos antes de dormir. Ahora me amenazaba para que guardara silencio, y por primera vez en mi vida decidí marcharme. Cuando me llegó la notificación a casa entendí que esto ya no era una simple discusión familiar. Era una tarde gris y húmeda en Boston. Acababa de calentar un tupper de pasta cuando llamaron a la puerta. 2 golpes secos, más fuertes de lo habitual. Al abrir me encontré con un hombre de mediana edad con cortavientos azul marino y un sobre grueso en la mano. Amber Wilson preguntó. Asentí. Ha sido usted citada oficialmente. Me entregó el sobre sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Me quedé inmóvil, como si me hubieran congelado en ese umbral. Pasó un minuto entero antes de que cerrara la puerta con mano temblorosa y rasgara la solapa. Lo primero que leí fue: demandantes Eleanor Wilson y Richard Wilson. Demandada Amber Wilson. Cuantía en disputa $480,000. La vista se me nubló. Me dejé caer al suelo, la espalda apoyada contra la puerta, como si pudiera detener con el cuerpo la brutalidad del mundo. En algún rincón de mi mente apareció una imagen yo, con 24 años encogida, en el mismo suelo, tras una llamada en la que mis padres me llamaban egoísta por negarme a pagar las deudas de la tarjeta de crédito de Heather. Aquella vez me desplomé porque no sabía decir que no. Esta vez me derrumbaba porque lo había hecho. Y ese era el precio. El móvil vibró en la mesa del salón. Jessica. Conseguí contestar en el tercer tono la voz estrangulada. Yes. Me acaban de notificar. ¿El qué quién? Su voz se tensó. Solté un suspiro entrecortado. Mis padres me están demandando por la hipoteca. Hubo un silencio atónito. Luego dijo con firmeza: esto es de locos. Salgo del trabajo ya. Te veo en 1 hora. Cumplió su promesa. 1 hora después estaba conmigo en su minúscula oficina de asistente legal encajada entre una tintorería y una panadería de Cambridge. Hojeó los papeles de la demanda con creciente incredulidad. Esto es coacción económica de manual, murmuró. Levantó la mirada seria. Amber, esto no es una tontería de juzgado de paz. Estamos hablando de casi $500,000. Asentí aún en shock. Conozco a alguien, añadió de inmediato ya con el móvil en la mano. Rachel Goldstein. Es abogada de derecho financiero familiar. Ha llevado casos como este. Te consigo una cita. A la mañana siguiente estaba sentada en el despacho de Rachel. El lugar era minimalista, elegante y absolutamente intimidante. Rachel, una mujer de poco más de 40, mirada aguda y tono directo, logró que me sintiera a la vez aterrada y protegida. Escaneó la demanda, se reclinó ligeramente y entrelazó los dedos. Amber, esto no es solo un asunto civil. Lo que han hecho entra dentro del fraude hipotecario, y eso es federal. La garganta se me cerró. ¿Podrían acabar en prisión? Su expresión se suavizó apenas. Dependerá, pero lo primero es protegerte. Inmediatamente. Quiero copias de cada email, mensaje, nota de voz. Todo. Y vamos a presentar una denuncia formal por fraude ante la compañía hipotecaria. Asentí sintiendo cómo se gestaba una crisis de ansiedad. Esa misma tarde empezaron los mensajes de voz. Primero mi padre furioso. Estás exagerando. Deja de hacer el ridículo y ven a casa. Esto se arregla en familia. Después mi madre con la voz rota. Heather lleva 2 días sin comer. Está destrozada, Amber. Por favor, para esto. Y luego Heather, aunque no directamente. Ella eligió el escenario virtual. Me senté frente al móvil inmóvil mientras su rostro lloroso inundaba mi feed de Instagram. El pie de foto decía: cuando tu propia hermana quiere dejarte en la calle. Solo quería una vida normal. Los comentarios se multiplicaron. ¡Qué crueldad! La familia es lo primero. Vergüenza debería darte. Antiguos compañeros del instituto compartían su historia con hashtags como prioridad familiar o no al odio. Cerré sesión antes de caer en picado. Esa misma semana, tras otra consulta con Rachel, me vi frente a Marcus Bennett en una sala de reuniones con vistas a Boston. Su fama le precedía especialista en litigios familiares de alta tensión. Revisó mi expediente mientras hacía rebotar su bolígrafo en la mesa. Señorita Wilson, esta demanda.
Legalmente es débil. Ellos no tienen base. Pero van a arrastrarla por el fango. Tragué saliva. ¿Qué hago, Marcus? Deslizó un contrato de representación hacia mí. ¿Me contratas? Y luchamos. Firmé con la mano temblorosa. Si buscaban guerra, acababan de declarársela a la persona equivocada. Si creían que podían intimidarme hasta silenciarme, habían olvidado a qué me dedicaba. Sentada frente a Marcus, rodeada de pilas de expedientes, el perfil de la ciudad al fondo, solo podía fijar la vista en la carpeta Manila que tenía delante. Era el inicio de mi contraataque. Marcus se ajustó las gafas y se inclinó hacia mí. Ya no estamos reaccionando. Ahora vamos a construir la defensa y el ataque. Eso significa pruebas cada correo, cada mensaje de voz, cada texto que demuestre un patrón de manipulación. Asentí, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía. Pensé en mis años universitarios trabajando turnos dobles en la biblioteca del campus, calculando hasta el último céntimo de los préstamos mientras otros planeaban vacaciones. Si algo sabía hacer era recopilar datos bajo presión. Cuando llegué a casa, la adrenalina ya me recorría entera. Abrí cajas polvorientas del armario, saqué carpetas del fondo del sofá, vacié cajones, en busca de cualquier documento que pudiera reconstruir la verdad. Era mi historia, y esta vez la iba a contar yo. Los documentos viejos crujían como hojas secas en la penumbra del apartamento, impregnado del olor agrio de tinta olvidada y papel envejecido. A medianoche, entre montones de carpetas, encontré una memoria USB etiquetada como impuestos antiguos. La conecté al portátil sin demasiada expectativa y comencé a revisar años de formularios escaneados, W2099 cartas oficiales. Y entonces apareció un correo de mi madre con fecha de hace 3 años. Asunto: ya encontraremos una solución, pero lo que me heló la sangre fue la respuesta oculta dentro del hilo. Era de mi padre, hazlo. No se atreverá a denunciarnos. Es demasiado orgullosa para llegar tan lejos. Sentí un vuelco en el estómago, pero seguí. A las 2 de la madrugada, mi mesa de cocina estaba cubierta de capturas de pantalla e impresiones como el campo de batalla de una guerra silenciosa. Uno de los correos destacaba entre todos el asunto, decía: si se niega, lo convertimos en un asunto de familia. No podrá rechazarlo. Con la mano temblorosa subrayé esa frase en amarillo fosforescente. No había lugar para equívocos. No podrían disfrazarlo de malentendido. A la mañana siguiente me encontré con Jessica en nuestra cafetería habitual. Echó un vistazo a mi carpeta abultada y soltó un silbido bajo. Recuérdame que nunca me ponga en tu contra. Aún no he terminado, le dije mientras le pasaba los documentos. Con su ayuda escaneamos todo y se lo enviamos a Rachel en menos de 1 hora. Ella respondió enseguida con documentos adicionales provenientes de la investigación de fraude hipotecario. El despacho de Marcus se convirtió en mi segundo hogar durante esos días. Examinaba cada prueba como si fuera oro. También vamos a solicitar una orden judicial para obtener los registros electrónicos, dijo, mientras hojeaba el último lote. Registros de ISP, metadatos de PDF, historial de edición. Si han manipulado algo lo sabremos. Exhalé una mezcla densa de agotamiento y alivio. Aquella noche, mientras ordenaba los últimos archivos, mi móvil vibró. Era un mensaje de la abuela Ruth. Estoy orgullosa de ti, cariño. Mantente firme. Las lágrimas que no sabía que tenía contenidas empezaron a caer. A la mañana siguiente, sentada en la mesa de reuniones del despacho de Marcus, le entregué el correo subrayado. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista con una expresión grave pero satisfecha. Esto no es un simple malentendido, dijo señalando la impresión. Esto es fraude premeditado. La sala del tribunal olía a café rancio y desesperación. Sobre todo la suya. Me senté en la mesa de la defensa con las rodillas tensas y los dedos aferrados al borde de la mesa hasta ponerlos blancos. Los ventiladores del techo zumbaban removiendo apenas el aire espeso de agosto. Tribunal de Distrito de Connecticut, Sala 4. Una sala anodina en un edificio cualquiera, y sin embargo, aquel día era el centro de mi universo. Mis padres estaban al otro lado en la mesa de los demandantes. Él, con un traje gris como su expresión.
ella fingiendo enjugarse lágrimas con un pañuelo que claramente no había tocado una sola gota. Entre ellos, Heather con la cabeza gacha y el pelo cayéndole como una cortina, ocultando unas miradas furtivas que lanzaba hacia atrás, probablemente controlando el daño en redes sociales. En la segunda fila detrás de mí, vi a la abuela Ruth, pequeña, callada pero imponente en su serenidad, las manos entrelazadas en su regazo, la mirada fija en mí. Su sola presencia me sostuvo más que 1000 palabras. La jueza Reeves entró puntualmente a las 9:00. Su voz atravesó la sala como un bisturí Wilson contra Wilson. Solicitud de desestimación con prejuicio y moción de sanciones. Procedamos. Peterson, el abogado de mis padres, fue el primero en hablar. Su tono era meloso, casi teatral. Señoría, este caso no va sobre tecnicismos legales. Se trata de compromisos familiares. Mis clientes, el señor y la señora Wilson, actuaron de buena fe convencidos de que su hija querría ayudar a su hermana a conseguir una vivienda. Existe un contrato implícito forjado durante años de expectativas y entendimientos verbales familiares. Noté cómo Marcus se movía a mi lado. No necesitaba mirarle para saber que estaba sonriendo con esa sonrisa afilada que anuncia tormenta. Cuando le tocó el turno, Marcus se levantó, se abrochó la chaqueta con calma y avanzó unos pasos. Permítame aclararlo, señoría. Esto no es una confusión familiar. Esto es suplantación de identidad. Esto es falsificación. Esto es acoso. Y las propias comunicaciones escritas de los demandantes prueban que fue premeditado. Caminó hasta el carrito de pruebas y levantó una pila de correos impresos, los mismos que nos habían quitado el sueño. La jueza hojeó su propia copia del expediente. Su expresión se endureció al llegar a las líneas resaltadas. Entonces me tocó a mí. Caminé hasta el estrado como si mis piernas fueran de plomo, pero se mantuvieron firmes. Juré. Me senté. Respiré hondo y conté todo. Los años de ser la hija responsable. Los rescates financieros. Los documentos falsificados. Los mensajes de voz. Las campañas de difamación. Hablé sin mirar ni una sola vez hacia mis padres. Peterson intentó desestabilizarme en el contrainterrogatorio. Señorita Wilson, dijo con esa voz dulzona que apesta a condescendencia, ¿de verdad pretende hacernos creer que todo esto ha sido una gran conspiración? Le sostuve la mirada y sonreí, porque esta vez yo tenía la verdad de mi lado. ¿No es cierto que siempre ha antepuesto su carrera a sus responsabilidades familiares? Le sostuve la mirada. Lo que he priorizado es no arruinarme por tener que recoger los destrozos que deja mi hermana. Un murmullo recorrió la sala. La jueza, la honorable Reyes, golpeó con firmeza su mazo. Continúe, por favor. Heather subió al estrado después. Hablaba con una voz quebrada, casi temblorosa, como si el dolor la hubiera convertido en rehén, haciéndose pasar por víctima de una guerra entre bandos. Pero bastó con que Marcus, mi abogado, comenzara el contrainterrogatorio para que el barniz se agrietara. Señorita Wilson, dijo mientras hojeaba unas impresiones el 3 de julio, mientras este litigio ya estaba en marcha, usted publicó en Instagram una foto con el pie de foto. Bendecida. Gracias, mamá y papá, por hacer realidad la casa de mis sueños. ¿Le parece el comentario de alguien que cree que su hermana le está comprando una casa por voluntad propia? Heather se removió en el asiento. Yo estaba emocionada, no era literal. Marcus sonrió con la frialdad quirúrgica de quien ya ha olido la sangre. 2 días más tarde publicó esto, continuó alzando otra hoja. Hay quienes simplemente no soportan ver que otros tengan lo que ellos no. ¿A quién se refería? Ella bajó la mirada. Silencio. El golpe final lo asestó Marcus al presentar la cadena de correos entre mis padres. Correos que hablaban sin pudor de falsificar mi firma, manipularme para que no pusiera objeciones y utilizar mi temor a un escándalo familiar como arma para lograr mi silencio. La jueza Reyes se recolocó las gafas y se dirigió implacable a mis padres. He revisado las mociones, las pruebas y las declaraciones. Este caso no fue presentado de buena fe. Queda desestimado con prejuicio. Se aprueban sanciones contra los demandantes y su representación legal. Además, se concede una orden de alejamiento temporal. Los demandantes no podrán contactar con la demandada durante los próximos 90 días a la espera de revisión. El sonido seco del mazo contra la madera resonó en la sala como una liberación. Algo en mi pecho se deshizo.
No era júbilo, era otra cosa. Algo más tenue pero más profundo alivio. No era la victoria que imaginé, pero rendirme nunca fue una opción. La carta oficial del juzgado llegó un jueves por la tarde con el sello del secretario judicial. Me senté en el suelo del salón en mi nuevo apartamento de 2 habitaciones y me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Caso cerrado. Sanciones ejecutadas. Parte de las costas legales concedidas a la parte demandada. Solté el aire despacio con un temblor que no pude evitar. No era una compensación completa ni de lejos, pero bastaba para sentir que el sistema no había ignorado los meses de sangría económica que había sufrido. Esa misma noche Marcus me envió un correo. Has luchado más duro de lo que muchos serían capaces. Puedes estar orgullosa. Sonreí, por primera vez en todo el día. Septiembre dio paso a octubre, y yo canalicé toda mi energía en reconstruirme mi cuenta de ahorros, mi seguridad emocional, mi equilibrio. Volvieron las transferencias automáticas a mi fondo de emergencias. Pude hacer mi primera aportación completa al plan de jubilación en casi un año. Sentí como el peso sobre mi pecho empezaba a disiparse milímetro a milímetro. Un sábado por la mañana llegó un paquete inesperado. Dentro la caja de madera donde guardaba mis joyas de niña, aquella que creí perdida tras una de las limpiezas radicales de mi madre. En su interior, una nota escrita con la caligrafía redonda de Ruth. Esto te pertenece. Con amor siempre, abuela. La abracé con más fuerza de la que me gusta admitir. Las esquinas me presionaban el pecho como si anclaran todo lo que fui y todo lo que decidí dejar atrás. Días después, un correo de mi tío Paul llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: lo lograste, Amber. He seguido todo desde la distancia. Has roto el ciclo que nosotros no supimos romper. Pase lo que pase ahora, ya has ganado más de lo que imaginas. Paul. Esta vez las lágrimas llegaron de golpe, pero eran distintas. No dolían, no eran derrotadas. Eran como una lluvia limpia tras semanas de tormenta. En la cafetería donde Jessica y yo, presas del pánico, habíamos extendido documentos legales sobre la mesa, ahora compartíamos un café caliente y una pantalla. Ella me sonrió con complicidad. ¿Y bien, cuándo vas a contar tu historia? Dudé. No estoy segura de estar preparada. Amber me interrumpió. Ya la estás contando, solo que aún no lo sabes. Aquella noche en casa, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola Amber, soy Rachel del grupo de apoyo. Solo quería darte las gracias por tu historia. Hoy he congelado mis cuentas y he puesto una denuncia. Es la primera vez que me enfrento a mis padres. Gracias por hacerme sentir valiente. Me quedé mirando el mensaje con el corazón desbordado de algo parecido a admiración. Me senté frente al portátil. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Para quien esté luchando contra el abuso financiero familiar, no estás solo. Y protegerte no es egoísmo, es sobrevivir. Guardé el archivo. Cerré el portátil. Me acerqué a la ventana y contemplé las luces de la ciudad. Por primera vez en años me sentí libre. Las cicatrices del engaño seguirían ahí. Pero el silencio tras el mazo de la jueza sonó como la primera bocanada de aire tras una larga inmersión. Lo que empezó como una manipulación sigilosa terminó en una sala donde por fin la verdad gritó más alto que la historia compartida. La justicia no borra el daño, pero recompone el equilibrio del poder para quien tiene el coraje de exigirlo. Y a veces la mayor victoria no es ver caer a los culpables, es saber que jamás volverán a arrastrarte con ellos.